PAC. Bien. Yo les pasé un apunte. Pueden verlo ahí, ¿no? Grupo de Telegram. Y también lo subiré al aula virtual. Y tenemos ahí una sigla, ¿no? POO, que es Programación Orientada a Objetos. Hoy vamos a ver, entonces, vamos a empezar con lo que va a ser el eje de nuestra materia y quizás también de su vida, de sus vidas como programador, si es que se dedican a desarrollar software. Porque la programación orientada a objetos no es un paradigma más. Hay muchos paradigmas, pero la PO es el paradigma. Es el más adoptado, es el más completo, es el que mejor se adapta a los diversos escenarios y contextos que piden un desarrollo de software. Empresa, alguna entidad de gobierno, un sitio web. Todo lo que hay en el mundo real puede ser abstraído y representado por medio de ese paradigma. Es por eso que los frameworks y los lenguajes de programación modernos más extendidos están basados en la programación orientada a objetos. Bien, pero profe, ¿por qué entonces aprendimos todo lo que aprendimos el año pasado? El año pasado aprendimos lo básico de la programación, a resolver algoritmos, las estructuras de datos, las variables, las constantes, los procedimientos, las funciones, los punteros. Todo eso se usa en la orientación a objetos. No es que lo vamos a descartar. ¿No? Todo lo que aprendimos el año pasado se usa, vamos a seguir usando. Pero además de eso, se va a añadir un modelo de software orientado a objetos. Hasta ahora nuestros programas eran programas estructurados y se definían como una serie de instrucciones que se dan a la computadora para resolver un problema. A partir de ahora, vamos a cambiar ese chip. Cambien su switch. A partir de ahora, un programa es, y acá lo tengo bien subrayado, bien marcado. Un programa es un conjunto de objetos que dialogan entre sí mediante mensajes para realizar las tareas programadas. En ella tratamos de organizar los programas a imagen y semejanza de la organización de los objetos en el mundo real. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta referida a esa definición? Sí. Bien, sigamos entonces. A partir de ahora, chicos, el programa es una representación del mundo real. Ustedes quieren modelar una escuela, quieren modelar un banco, quieren modelar una biblioteca de funciones matemáticas. Todo eso ustedes van a hacer por medio de objetos.
Antes ustedes pensaban un conjunto de módulos en el cual dividir esos programas y trataban ya de anticipar qué instrucciones tendrían esos módulos. Ahora ya no. Ustedes van a identificar qué objetos necesitan en ese contexto del mundo real, sea una biblioteca, sea una empresa, sea cualquier entidad del mundo real, y ustedes van a empezar a identificar los objetos. Por ejemplo, una escuela. ¿Qué objetos tienen en una escuela? Los objetos ahí serían los actores, o sea, docentes, alumnos. Bien, bien. Vieron que no estamos hablando de objetos con el concepto humano, ¿eh? Porque si usted le pregunta qué objetos hay en la escuela, o sea, hay lápiz, hay papel, hay silla, ¿no? No, no es eso. Es como dice Fabián, estamos refiriéndonos a los actores, tanto reales como conceptuales de una escuela. Entonces, yendo por el camino que nos abrió Fabián, ¿cuáles serían los objetos que hay en la escuela entonces? Estás yendo bien, Fabián. Puedes hablar sin miedo. Bueno, o sea, serían recursos humanos, directivo, docente, alumno, bueno, cocinera, portero, Bien, sí sería. bien, bien. Entonces, las personas que están en la escuela son objetos. Infelizmente, en la orientación a objetos, sí. En la vida real, no hay que tratar a nadie como objeto. Pero en los programas, sí. Así que un estudiante es un objeto. Sí. Un profesor es otro objeto. Es un salón de clases. Es un objeto. Bien. Pero profe no es una persona. Pero es un concepto. Es un objeto abstracto. Pero sí existe realmente. No solo abstracta. No solo de forma abstracta. Existe un salón físico. Hay otros que sí son abstractos. Por ejemplo, las carreras. Las carreras no existen físicamente porque es ya física, ¿no? Pero la carrera sí es una entidad conceptual de una escuela, ¿sí? Un curso, materia, una cuota. Con ese enfoque, entonces, ustedes pueden ver que eh, con la orientación a objetos podemos modelar cualquier entidad del mundo real. ¿Y cómo lo hacemos? Quedamos acá en el apunte. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Una entidad bancaria donde los distintos objetos son banco, el banco sería el negocio en sí. Por ejemplo, BBVA. Tenemos sucursales del banco, clientes en el banco, tenemos cuentas en el banco, empleados en el banco. Tenemos otras entidades bancarias que también interactúan con ese banco. Todos son objetos. Y observen que adentro de esos rectángulos tenemos dos definiciones muy importantes. Cada objeto tiene atributos y tiene métodos.
Los atributos son las características del objeto. Por ejemplo, vamos a representarle a ustedes como objetos de nuestra clase actual. Entonces, ustedes serían un objeto alumno. Los atributos de ustedes podrían ser apellido y nombre. Tenemos los métodos serían realizar tarea, conectarse a clase, serían las acciones que ustedes realizan. Entonces, el atributo apellido y nombre que ustedes serían Andrés Ramírez para un objeto, Fabián Kribaum para el segundo objeto, Fabio Valls para el tercer objeto y así sucesivamente. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene sus propios atributos. En este caso, apellido y nombre, cada uno de ustedes tiene su propio. ¿Estamos? Definiciones. ¿Alguien podría leer esta partecita acá, ese párrafo? ¿Alguna pregunta del link de la clase? Pasemos el link. No hay problema. Miren, eso ya está diciendo Andrés que no va a leer, Fabián. Podría leernos, Fabián, el primer párrafo. Las clases y los objetos. Las clases son el mecanismo utilizado para crear los objetos. En ellas se definen las características y el comportamiento comunes a todos los objetos que a ella pertenezcan. Por ejemplo, imaginemos un molde para hacer tortas. El molde sería la clase y tortas los objetos. Todas las tortas tendrán ingredientes en común: harina, huevo, leche. Pero no todas llevarán la misma cantidad de ingredientes. Esto es, una clase generaliza, una clase generaliza a un grupo específico de objetos, pero cada objeto que construyamos de esa clase tendrá sus propios datos. Muchas gracias, Fabián. Bien. Eso es lo que ejemplificábamos ahora. Si bien alumno es una clase de objetos, cada objeto tendrá sus propios datos, su propio apellido y nombre. ¿Sí? Y acá abajo dice, en Java, un objeto de una determinada clase se crea en el momento en que se invoca al método constructor new de dicha clase. Y eso les va a ser familiar. Como el ejemplo que vimos de la clase Scanner. ¿De acuerdo? Uno de esos, saludar a punto Java. Acá está. Observen que Scanner es la clase, es el molde para crear tortas. ¿Sí? Leer es el objeto, es la instancia. Y creamos a través del operador new un nuevo escáner y en ese caso ese objeto va a ser de entrada, un flujo de entrada. Yo puedo crear otro escáner, por ejemplo, leer 2 o escribir que sea system.out de salida y así sucesivamente. Uno para entrada, otro para salida, pero los dos son objetos de la clase scanner. ¿Se entiende? Vamos a ver, obviamente, ejemplos no tan computacionales. Para empezar, vamos a ver ejemplos más del mundo real, por ejemplo, una tarea, un cálculo,
alumnos. Vamos a empezar con ejemplos así, pero es como se usa y cómo se organizan los programas en el mundo real. Así que familiarícense con esos conceptos. Entonces, con new, yo creo un nuevo objeto. ¿Sí? Esto generalmente se llama crear una instancia de cuenta, siendo una instancia la representación concreta y específica de una clase. Ese es un objeto cuenta, una cuenta de banco. Florencia va a tener su cuenta, Gonza va a tener su propia cuenta, Gustavo va a tener su otra cuenta, o dos cuentas, o tres cuentas, porque hay cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta dólar, cuenta cripto, ¿sí? Cada cliente puede tener varios tipos de cuentas, pero cada cuenta, si bien tiene un molde, tiene unos datos, unos atributos, cada cuenta va a tener sus propios datos según su cliente y según su saldo. ¿Sí? Resumiendo, cuando escribimos un programa orientado a objetos, no estamos definiendo objetos verdaderos, sino que definimos clases o tipos de objetos, donde una clase sería algo así como una plantilla para muchos múltiples objetos con características similares. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren ver algo muy cercano a ustedes? Solo el grillo. Les voy a mostrar algo que es muy cercano a ustedes, porque ustedes cuando se inscriben a materia, todos ustedes usan la aula virtual. Y si bien yo está todavía verde, porque lo hice los porrazos, hice porque sin tiempo, todo, pero se va agregando cosas cada vez. ¿Están viendo esa partecita acá? En ese navegador. Tem una clase que se llama alumno. Fue hace rato. ¿Alcanzan a ver? Alumno. Sí, profe. Esta es la plantilla de ustedes. Cuando ustedes ingresan en el sistema, ustedes son una instancia de esto. Y figura todos los datos que me pidieron que les agregue, porque vi que se genera automático un número de legajo, un número de documento, nombre, apellido. Esos serían los atributos, ¿sí? Celular, título secundaria, fecha de nacimiento, dirección, usuario que se genera para que ustedes inicien sesión en la plataforma. Las inscripciones en las materias son las materias que ustedes cursan. Inscripciones de exámenes mesas. Inscripciones de ciclo lectivo, que es solo para la secundaria. Acá están los métodos. Y así sucesivamente. Cuando yo quiero instanciar, o sea, ustedes inician sesión y quieren consultar algún dato en el sistema, yo tengo que a través, por ejemplo, acá de alumno controller, crear una instancia para que ustedes puedan acceder. Observen acá. New alumno. ¿Sí? New alumno. Con esto yo creo una instancia con el usuario de ustedes para que ustedes puedan acceder a los datos que están en el sistema. Y observen cuántos objetos yo tengo solo en el instituto. Ahí no que es el sistema, la plataforma. Miren, todo eso son, no, perdón, esos son los controladores. Tomen, acá están los objetos, miren. Alumno, asignatura, calificación, carrera, categoría, ciclo lectivo, cohorte, concepto, cota, curso, cota, bla, 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 bla. Miren, libreta, materia, mesa, modalidad educativa, nivel educativo, noticia, notificación, pago, cuota, profesor, recursos. ¿Vieron la cantidad?
por eso, yo lo hago en mi tiempo libre. Por eso ustedes ven que por ahí hay cosas que no agrego rápido, ¿no? Que hay cosas que van agregando de a poco, porque hay mucho código. Y otros ejemplos, lo tengo en mi repositorio, yo no tengo descargados en esta máquina. No voy a descargar porque vieron que ya saltó el cartelito que se pone dentro acá. Así que, pero es para que tengan una idea, ¿sí? Mensajes y métodos. Mm. Vimos las clases y los objetos. Aquí son los principios de la programación orientada a objetos. No sé por qué el título acá se me destartaló. Esos son los principios, miren. Tienen que saber. Clases y objetos. ¿Qué es una clase entonces? La clase es una plantilla que define los atributos y los métodos que van a tener un objeto, ¿no? Los objetos. Y el objeto en sí es una representación específica de una clase. Representación o una instancia específica de una clase. Por ejemplo, la clase es alumno y un objeto sería Gustavo Romero. ¿Se entiende? Mensajes y métodos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, No, profe. bien, bien, Guada. Mensajes y métodos. ¿Podría leernos, por favor? Alejandro, ¿podría leernos un párrafo de este? Por favor. ¿Está Alejandro? Ahí, Sí, sí. ¿Escuchas? se escucha, se escucha. Mensaje y método, ¿verdad? Exacto. Bueno, ya vimos que un programa orientado a objetos se compone solamente de objetos. Cada uno de ellos es una entidad que tiene una propiedad particulares, los atributos y una forma de operar sobre ellos. Los métodos, un buen ejemplo sería una ventana de un programa de Windows, el color de fondo, la anchura, la altura, etc. Son su atributo la rutina que permite maximizar la ventana o minimizar o restaurar, etcétera. Son sus métodos. ¿Esa parte, profe? ¿O sigo? El siguiente, por favor. Cuando se ejecuta un programa orientado a objetos, estos están recibiendo, interpretando y respondiendo mensajes de otros objetos. En la POP, un mensaje está asociado con un método y cuando un objeto recibe un mensaje, la respuesta a ese mensaje es ejecutar el método asociado. El método se escribe en una clase, determina cómo tiene que actuar el objeto cuando recibe el mensaje vinculado con ese método. A su vez, un método también puede enviar mensaje a otro objeto solicitando una acción o información. Los atributos definidos en la clase permitirán almacenar información para dicho objeto. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Nada, profe. Entonces, como leyó el compañero, por ejemplo, la, una ventana de Windows también es un objeto. ¿Sí? Hay una clase Windows. De hecho, hay una clase Windows escrita en C++ y C++, donde tiene el código con los atributos y con los métodos para maximizar y todo de notas. Tenemos una calculadora. Esta ventanita tiene su comportamiento. Cambia de tamaño, minimiza, maximiza, se cierra y etcétera. Hasta cuando yo hago clic en los botones, se comporta de una forma. ¿Sí? Así que todo eso son los métodos del objeto que está acá en pantalla. En ese caso sería calculadora
que a su vez hereda de ventana. Ya veremos herencia. Bien. Entonces, en resumen, los métodos o los mensajes que se envían los objetos son el comportamiento de ese objeto. Lo que hace ese método es ejecutar un código. Ellos van a escribir un código y van a determinar cómo responde el objeto a ese método a través del código. Acá dice que un programa orientado a objetos realiza 3 tareas fundamentales que son: crea los objetos necesarios, o sea, los carga en la memoria con todos sus atributos y métodos. Esos objetos envían mensajes unos a otros procesando internamente la información, y cuando ya no se usan, se borran los mensajes, los objetos, cuando ya no son necesarios. Se borra. Y esto es muy importante porque yo les había comentado en la primera clase que, a diferencia de C, y cuando usábamos los punteros teníamos que liberar la memoria, ¿se acuerdan? Y liberar ese espacio. En Java, la máquina virtual de Java se encarga ella solita de eliminar todo lo que no está siendo usado. De esta forma, los programas en Java son menos propensos a errores que los programas de C. Bien, ya vimos clases de objetos, ya vimos mensajes, métodos, claro esa parte. Todo claro, avanzamos a atributos. ¿Y alguien podría leer atributos para nosotros? ¿Quién podría leer? Alexis Marangoni podría ser. Bueno, profe, tengo un poco de miopía ahí, si no leo mucho. Estamos Los igual. atributos, eso de ahí arriba, ¿sí, Es no? ahí. Sí, atributos. Los atributos son las características individuales que diferencian a un objeto de otro. El tamaño de una ventana de Windows la diferencia de otras. El DNI de una persona la identifica frente a otras. El número de una cuenta la distingue entre otras, etc. Por ejemplo, en la clase cuenta, algunos atributos podrían ser... No sé cómo leer eso. Código de cuenta. Código de cuenta. Código de cuenta, número de cuenta que la diferencia de otras. Agencia, banco al que pertenece la cuenta. Y saldo, saldo actual de la cuenta. Abajo. Los atributos de un objeto de una clase se ocultan a los usuarios del mismo. Un usuario que utilice la clase cuenta, por ejemplo, no podrá escribir su código basado directamente en esos atributos, sino que tendrá que acceder a ellos a través de los métodos que implementa la clase. La protección a estos atributos se consigue con el modificador private. Un Private. miembro Bien. declarado privado es accesible solamente por los métodos de su propia clase. A esa facultad de la programación orientada a objetos se la conoce como encapsulamiento. Muy bien. Muchas gracias, Alexis. Ya habíamos visto entonces que los atributos son los que diferencian una instancia de objeto de otro. Eh, por ejemplo, código de cuenta, agencia, saldo, apellido, nombre, DNI, quill. ¿Sí? Es la protección de esos atributos, o sea, cuando definimos si se pueden acceder o no desde afuera. Con el modificador private, que significa privado. Hasta ahora solo vimos público, ¿no? Público. Pero también están los private. Ya veremos esto un poquito más abajo cuando veamos encapsulamiento. Quizás dejemos para la clase que viene porque si no se va a hacer mucha cosa, ¿no?
Vamos a ver por último la que es constructor. Que es constructor. Y vamos a ver un ejemplo y vamos a dejar lo demás para la próxima, si no se va. Mas quizás hasta método sobrecargado. No falta mucho. Constructores. Juan Andrés está en el trabajo. Fabián ya leyó. Fabio Valles, por favor, podría leernos. Constructores. Sí, profe, esperen un momentito. Constructores. Un constructor es un método especial de una clase que es llamado automáticamente siempre que se crea un objeto de dicha clase. O sea, es el método que inicia el objeto. Sin embargo, ¿qué pasaría si omitiéramos ese método de clase? Es de la clase cuenta. El compilador de Java asumirá 1 por omisión sin parámetros y que no haría nada. Perdón, pero estoy viendo del celular, por eso no. Dale, dale, no hay problema. No, se entiende bien, se entiende bien. Bien. ¿Sigo? Sí, 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 por favor. Sería de esta forma. Public cuenta entre paréntesis llave. De hecho, en todas las clases que escribimos constructores de forma explícita, contienen uno como este, implícito. Ese constructor sería invocado cada vez que se crea un nuevo objeto sin especificar ningún argumento, asumiendo los valores predeterminados por el sistema. Los atributos numéricos ceros, los alfanuméricos a nulos y la referencia al objeto a null. Muchas gracias, Fabián. Fabio, muchas gracias. No, de nada. Bien, vieron que ahí ya empieza a quedar un poco más técnico todo, ¿no? ¿Qué es un constructor? Dale, dale, Andrés, dale, dale. ¿Qué es un constructor? Es un método, así como un método que definimos acá arriba. Pero es un método especial que se llama igual que la clase. Por ejemplo, si tenemos la clase cuenta, ese método también se va a llamar cuenta. Siempre las clases van a tener un constructor que crea con los valores numéricos a ceros, alfanuméricos a nulos y objetos a nulo, que sería este que está acá. Como yo sé que es un constructor implícito, porque no tiene parámetros, ¿vieron acá? Tiene parámetros adentro de los paréntesis y no tiene código adentro de su cuerpo. ¿Vamos? Y ese constructor, cada vez que se crea el objeto, o sea, cuando se utiliza el operador new, eso que está arriba, se crea de forma automática. Miren que acá estamos llamando new cuenta. Esto está después de la palabra new. ¿Qué sería, chicos? Ese cuenta, abre y cierra paréntesis. El constructor que está acá. ¿Se entiende? Profe, ya me está ensaladeando la cabeza. Justo le iba a preguntar cómo se dice embolleré en portugués. Qué buen quilombo. Cada vez que se crea, por ejemplo, vamos a crear una clase, volvemos al ejemplo alumno. Alumno. Alumno 1, te asigno new alumno, abre, cierra paréntesis, punto y coma. Este alumnos, abre, cierra paréntesis, punto y coma, es la llamada al constructor que va a crear el alumno con apellido, nombre, número de legajo en sus valores predeterminados por el sistema, que sería ceros a ceros, nombre y apellido nulo. Antes de avanzar todo esto,
que vamos a hacer es un ejemplo, ¿les parece? Vamos a lo que nos gusta, ¿no? No hay mucha teoría para un solo día y se me duerme. Yo usaba el Gates. Vamos a dar el Gates. Por ahora vamos a seguir todavía así, pero ya vamos a usar herramientas más que nos agilizan la vida. Vamos a imaginar que, por ejemplo, teníamos un... Clase pasada hicimos un ejemplo par o impar, ¿no? Que era una clase. Yo podría tener una biblioteca de objetos con funciones matemáticas para resolver ese tipo de problemas. Para no usar el mismo ejemplo de la clase pasada, vamos a imaginar que queremos que nuestra biblioteca calcule algo tan simple como la potencia. Y vamos a recibir como parámetros la base y el exponente. Entonces, antes de escribir el código, vamos a ver cómo quedaría un diagrama orientado a objetos. Todavía no vimos UML, pero para que ustedes entiendan el razonamiento, vamos a ver cómo quedaría la clase potencia representada en un diagrama. Voy a elegir acá UML y voy a elegir la forma de la clase. ¿Cómo se llama nuestra clase? Queremos un programa que calcule potencias. ¿Cómo podría llamarse nuestra clase? Potencia. 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 Y vamos a tener ¿qué atributos podríamos tener en esa clase? Base exponente. Bien. Que ambos, el exponente va a ser entero, ¿no? Porque a la C, a la 2, a la 3. Pero la base sería real. Podemos usar precisión simple o podemos usar precisión doble. Vamos a usar precisión doble para ese atributo. Entonces tenemos el atributo base de tipo double, precisión doble. Visibilidad. Vamos a usarla privada. Observen que se agregó un signo de más. Si yo pongo público, hay un signo de más. Y si hay privado, un signo de menos. Si es protegido, de implementación, eso ya esa implementación de interfaz, eso ya veremos más adelante. Pero por ahora, privado y público es el fundamento. Vamos a elegir privado. Valor, los valores determinados del sistema, así que no vamos a poner 0 acá. Otra, me habían dicho el exponente, ¿no? Vamos a llamarlo exponentes de tipo 0, también privado. Bien, yo creo que estamos, ¿no? Podemos definir una más para no que no sea tan simple, para no devolver la que es la potenciación en sí. Entonces, si vamos a para el resultado,
valor del resultado, también va a ser tipo double. Y también va a ser privado. Esos serían los atributos de la clase. Nombre es potencia, atributos base, exponente y el valor, el resultado. Y los métodos, vieron que acá dice operaciones. Ese programita es el mismo que ya usaban ustedes en el año pasado, guía, con la opción que dice UML, que es lenguaje unificado de modelado, que se utiliza para la orientación a objetos. ¿Sí? Las operaciones son los métodos. Vamos a crear un método. Vamos a agregarle el constructor. ¿Qué nombre lleva el método constructor? Según la definición que vimos en el apunte. Potencia. Potencia, porque lleva el mismo nombre de la clase. Ese es el constructor por defecto, así que no tiene parámetros y la visibilidad es pública porque el constructor, como vimos en la definición, siempre es público. Y el tipo no porque es potencia. Vamos a definir otra vez ese constructor. Y voy a leer solo esa partecita. Métodos sobrecargados. Un método sobrecargado es un método que se ha definido dos veces en la misma clase. Vieron que acá estamos definiendo potencia dos veces. ¿Para qué, profe? Ya veremos. La condición para ello es de que el método tenga distinto número de parámetros. ¿Sí? O bien el mismo número de parámetros, pero diferenciándose una definición de otra en que al menos un parámetro es de un tipo diferente. O sea, ese primero constructor es sin parámetros. El segundo, vamos a agregarle parámetros. Cuando una clase sobrecarga un método una o más veces, ¿cómo sabe cuál de ellos tiene que ejecutar? Lo hace comparando el número de los parámetros. Entonces estamos haciendo acá un constructor sobrecargado, método sobrecargado, cuyos parámetros van a ser los atributos exponente y base y exponente. ¿Por qué? Porque tanto la base como el exponente lo pusimos de forma privada. Así que los programas que utilicen esta clase no van a poder acceder a esos atributos porque son privados, ¿se entiende? ¿Cómo accedo a esos atributos? Por medio del constructor sobrecargado. Entonces, acá yo voy a agregar un parámetro que es, vamos a llamarlo de base, tipo double, dirección, parámetro de entrada. No, vamos a dejarlo así. Queda muy feo ahí el no definido. Y vamos a añadir un segundo parámetro que es E de exponente o exp de tipo entero. Y aceptar. Observen lo que tenemos aquí. Tenemos la clase potencia diagrama. Miren. Tenemos acá los atributos privados. Observen el signo de más. Yo puedo asignar valores a estos atributos por medio de este método que es público, pero en ningún momento yo obtengo el valor.
Y nos faltaría otro método. Vamos a agregar Resultado. resultado, ¿sí? O obtener resultado, o obtener potencia, ¿sí? Vamos a poner obtener potencia. Es tipo, retorna el valor, retorna un double. Es público, porque si no, no tiene sentido que sea privado. No tiene parámetros porque lo que hace es retornar la potencia. Así que le damos a aceptar. Ahora sí, tenemos un método para obtener la potencia. Ahora sí puede aplaudir. Le voy a pasar acá. Clase potencia en UML. Vamos a convertir esta clase en algo útil, ¿no? O sea, vamos a escribir un código. Convertirla en Java. Pero voy a guardar la clase 3, ¿no? Potencia. Bien. No lo voy a cerrar porque lo veremos nuevamente. Es más, vamos a tenerlo acá para usarlo de referencia de nuestro código. Ya saben cómo crear una clase en Java, ¿no? Class potencia abre y cierra llaves. ¿Vieron? El nombre de la clase está acá. Vamos a ver los atributos. Voy a agregar comentarios para representarlo bien. Son privados los tres, así que vamos a tener la palabrita private. El tipo de datos, ese es double. Y el nombre es base. Punto y coma. Ya voy a guardar para que me coloree. 3 potencia punto Java. Recuerden, la extensión es punto Java. Después tenemos private entero, exponente y private double valor. ¿Estamos hasta acá? Primera parte es el nombre. Primera parte del diagrama. Acá. La segunda parte, los atributos. Están acá. Y la tercera que era los métodos. Los métodos de la clase. Un constructor, como ya vimos acá en la definición, es público, se llama igual que la clase. Tenemos un constructor por defecto. Que sería el implícito, ¿no? No hace falta agregarlo. Si no lo agrego, el compilador ya lo agrega también. Pero vamos a agregarlo para ilustrarlo. Public, potencia. ¿Sí? Sí. Constructor sobrecargado.
El método sobrecargado se llama igual. ¿Pero en qué se diferencia? ¿Cantidad de qué? Los parámetros. Exacto. Parámetros. Y ya definimos acá en el diagrama que va a recibir B y exp y son asignados después a estos aquí arriba. Doble, B, int exp. ¿Y dónde los asigno? En el cuerpo del constructor. A base le voy a asignar B exponente. Le voy a asignar valor enviado acá en exp. Voy a iniciar valor en 1 para no dar ningún problema. Si el exponente es 0, la potencia va a ser 1, ¿no? Así era. Ay, ya no me acuerdo, profe, cómo era. No, va a ser el valor inicial de la... Voy a asignarle entonces. Voy a preguntar acá. Voy a agregar los espacios para que... Sí. Es exponente, ¿no? Porque ya está asignado. Es 0. Retorno, porque el valor va a ser 1. Después probamos. Después probamos, ¿no? Vamos a dar un bucle. Que podría ser de forma recursiva, ¿no? No, no vamos a mezclar las cosas, no patatán. Yo quiero recorrer. Vieron que siempre asignamos un valor al exponente y lo recorremos por la cantidad del exponente, pero ya lo tenemos definido acá. Entonces no hace falta declarar acá, chicos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Punto y coma. Hasta que exponente sea mayor que 0, o sea, mientras sea mayor que 0. Y exponente menos menos, o sea, se va a ir hacia atrás, se va a decrementar. Muy parecido con la recursividad que habíamos usado la clase pasada, que se iba restando 2, ¿de acuerdo? Era acá sin recursividad, acá con un bucle for. Entonces, no vamos a declarar exponente porque ya está declarado. Ya tiene su valor. Va a repetir mientras exponente sea mayor que 0 y se va a ir exponente hacia abajo, ¿no? Va decrementando el valor. Y a valor le voy a asignar valor ¿por qué? Base. ¿Cómo era? Tendríamos que haber hecho primero el algoritmo de ese. Igual yo creo que lo tienen, lo hicieron. ¿Vieron la importancia de los algoritmos, chicos? Porque acá ya estamos usando orientación a objetos. Pero en ese programa, acá dentro ya hay un mini algoritmo, que es lo que ustedes aprendieron el año pasado. ¿Sí? Bien, valor.
En teoría tiene acá la potencia, ¿sí? Ahora tenemos que retornar ese valor y lo hicimos a través del método obtener potencia. Y venimos acá abajo. Ese método es de tipo double, así que va a ser público. Doble. Obtener potencia. No recibe parámetros, pero retorna double, o sea, retorna este valor. Return valor. Y vieron que es tal cual está en el diagrama. Lo único que cambia, lo único que agrega un poco de complejidad es el algoritmo. Ya tiene que tener resuelto antes. ¿Entiende? La estructura la define la orientación a objetos, ¿no? La estructura del programa. Pero después cada código, cada interior de métodos va a tener su algoritmo. Con eso, chicos, ya tenemos la clase implementada en lenguaje Java. ¿Alguna pregunta? Yo les voy a preguntar algo. ¿No ven algo familiar en los métodos? Por ejemplo, este acá. ¿No ven algo familiar en ese método? A otra estructura que ya conocen. ¿Qué les hace acordar el método? ¿A las funciones puede ser? Bien, Guada. Muy bien. Aplauso para Guada. Los métodos, chicos, no son nada más y nada menos que otro nombre para las funciones y los procedimientos. ¿Estamos? Los mensajes y los métodos son los procedimientos y funciones con otro nombre. Guarden eso. Esta es una función, esa es otra función porque retorna un valor. Esta no retorna valor, miren. Entonces es un procedimiento, ¿sí? Esta sí retorna porque tiene doble acá. Esto es una función. Cambia el paradigma, cambia el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Vamos a compilarlo para ver si funciona antes de mandarles la captura. Miren primero, ay, esos tiempos, ¿no? De 2 más 2, de A más B igual a C, ¿se acuerdan? ¿Qué épocas? No saben lo que les espera, lo de... Acá me dio un... Bueno, ese es un archivo temporal. ¿Cómo yo compilo un programa Java, que sería ese, en el potencia.java? ¿Cómo yo lo compilo? Con Java C, Java C, ¿Bien? nombre del archivo. Y nombre del archivo. Bien. Observen que se generó el punto class. Se generó el punto class. Lo tenemos compiladito. Y vamos a ejecutarlo. Y observen lo que va a pasar. ¿Qué me dice ahí? No se encuentra el método principal. Exacto. Con la orientación a objetos, chicos, nos surgen dos conceptos diferentes. Clases de servicio y clases de aplicación. Potencia.java es una clase de servicio, vendría a ser como una clase de biblioteca. Así que no es un programa ejecutable. ¿Entiende? Es un archivo de biblioteca. ¿Se acuerdan en C cuando incluimos bibliotecas?
lo mismo. Así que esa clase no puede ser ejecutada por sí sola. Para ejecutarla, yo necesito crear una clase aplicación que contenga el método procedimiento main. El método, ¿no? Ya no es más procedimiento, como había dicho Guada, ya no es procedimiento, es método. Entonces, vamos a crear una clase, no en el diagrama, no perdamos tiempo. Y vamos a crear en el código otra clase, pero esa vez será una clase aplicación. ¿Cuál es la diferencia? Es igual. Vamos a llamarle potencia. App tiene que tener otro nombre, ¿sí? No puede tener el mismo nombre. Pero con el app ya sabemos que es una aplicación. Y la única diferencia entre una clase aplicación y una clase de servicio es el método main. Y que acá tiene que tener public static void main. Argumentos, pirirín. Vamos a guardar. Voy a guardarla a fines de practicidad en la misma carpeta. Potencia app. Y acá ya viene, ya se aplican los conceptos que vimos de público, privado. Vieron que el método main es privado, entonces el sistema operativo puede ejecutar. Pero vieron que acá no había, el sistema operativo no podía acceder a esos atributos y no hay un método main. Entonces, yo voy a tener que crear instancia de la clase potencia, como acá tenemos la nueva potencia, nuevo objeto potencia, y a través de ese objeto modificar los atributos de forma indirecta, o sea, a través de su método. ¿Cómo se hace eso, profe? A verlo. Vamos a crear 3 instancias. De objetos potencia. Potencia. Vamos a llamarlo P1. Llamamos al constructor, el operador new, potencia. Y de esta forma, chicos, creamos con los valores en 0 y 1, ¿no? Todo en 0, en realidad. Pero yo no quiero crear todo en 0. Voy a usar el atajo del método. Hemos creado un método acá que recibe los parámetros. La base exponente. Así que vamos a pasar, por ejemplo, como base 4.0 y el exponente 3. Otra vez, llamarla P2 y vamos a pasarle 5.3 a la segunda. Crear 3 instancias. Cinco punto cero elevada ¿estamos? Así de simple, chicos. P1 ya tiene una potencia de 4 elevado a 3. P2 ya tiene una potencia de 5.3 elevado a 2. Y así sucesivamente. Vamos a mostrarles
instancia de potencia 1, vamos a concatenarle con vamos a hacerlo, vamos a poner la yo no creé métodos para obtener los... Vieron que yo no creé métodos para obtener lo que es base y exponente. Yo solo creé métodos para obtener el resultado. Entonces no puedo obtener el resultado. Perdón, solo puedo obtener resultados, no puedo obtener la base y el exponente. Entonces yo voy a poner como estaba haciendo instancia 1. El resultado es P1 punto. Y observen acá. ¿Cómo yo accedo al resultado de la potencia 1? A través del modificador de acceso, que es este, el punto, seguido de nombre del método. ¿Cómo se llama el método? Obtener potencia. Entonces, con P1 punto obtener potencia, yo obtengo la potencia de ¿cuál objeto? Pasó acá. ¿Qué pasó acá? Voy a agrandar, chicos, porque un S me enloquece. Obtener potencia. Ahí está. Obtener potencia aplicada al objeto 1 me retorna la potencia de estos valores del objeto 1. Pero si yo hago para los otros objetos, me va a cambiar el resultado por sus respectivas instancias. Instancia 2, instancia. ¿Vamos? P1, obtener potencia, obtengo la potencia y así sucesivamente. Vamos a probar. ¿Qué tengo que compilar ahora, chicos? La clase aplicación, ¿no? Puedo compilar los dos juntos, pero si yo compilo la clase aplicación y si los archivos se llaman tal cual está nombrada la clase, como les decía antes, no habrá problema, ¿no? Observen que se compiló potencia A. Digamos, voy a limpiar esto acá, voy a listar el directorio. Tenemos potencia A.class, potencia. ¿Cómo ejecuto mi aplicación? ¿Con qué comando? El Java. Java, potencia A. Quiero ejecutar la aplicación. Y observen, me muestra los resultados. Verifiquen después si está bien, porque no sé si mi algoritmo está bien. No sé si ese algoritmo, me acuerdo si está bien eso. Verifiquen después por las dudas. Pero, por lo menos, lo que era el objetivo de nuestro ejemplo era crear una clase de objetos y después, a través de una clase de aplicación, crear tres objetos, o sea, tres instancias. P1, P2 y P3, cada una con sus respectivos atributos, base y exponente, una diferente de la otra.
El método es el mismo para todas, pero va a variar según los atributos que tiene cada una. Preguntas. Profe, ahí en las instancias, digamos, si no quisiéramos hacerle 3 instancias, se puede hacer una sola instancia y que el usuario, digamos, Exacto. ponga los valores también. Exactamente. Muy Se le bien. agrega nomás que se cargue el usuario. El valor, digo. Exactamente. Lo que hice fue un ejemplo, solo para ilustrar, pero en la vida real no será así. Real, el usuario ingresa. Muy bien. Otra consulta. Profe, ¿y estos dos archivos separados funcionan así porque están en la misma carpeta? No así porque está en la misma carpeta. Si no están en la misma carpeta, hay que usar un comando donde se los vincula. Claro, lo sé. Entiendo. Pero funciona así porque está en la misma carpeta. Así. Aplica. Calcula. Que crea objetos potentes. ¿Alguna pregunta más? Vieron que es cuestión de familiarizarse. ¿Sí? Tiempo se van a familiarizar. Observen que de esa forma queda mucho más modularizado el programa, ¿no? Queda mucho más modular. Eh, pero con los ejemplos vamos a ir asimilando mejor los conceptos. Para no irnos demasiado, porque ya vimos demasiado por hoy, ¿no? Por lunes, es muy lunes. Yo les voy a dar como tarea basada en ese ejercicio para la casa. Modificar la clase potencia para que tenga los métodos públicos que retornen la base y el exponente. Modificar la clase para que sea el, ¿cómo era? Usuario que ingrese los valores. Modificar clase aplicación para que muestre la salida con el formato por ejemplo 4 elevado a la tercera potencia es tanto. ¿Sí? Punto. Eso será posible resolviendo el punto 1, que sería este.
1. Modificar la clase de referencia, bla, bla, bla. 2. Y el punto 3 va a ser dependiente del punto 1. ¡Ping! ¿Estamos, chicos? Chicos y chicas. Niños y niñas. No les canso más por hoy, ¿no? Les dejo tranquilos. Nos vemos viernes. Lunes. El viernes. El lunes. ¿Es Cierto, feriado, profe, el viernes? cierto, Profe, cierto. ¿Sí? el apunte que estaba leyendo hoy está en el grupo. Está en Telegram. De todas formas, Gracias. yo voy a grabar la clase y voy a subir junto también la... ¿sí? Y colorín colorado, nuestra clase ha finiquitado. Que descansen, chicos. Nos vemos entonces la semana que viene. Felices Pascuas, feliz Semana Santa. Que pasen excelente con la familia. Aprovechen para Igualmente, hacer el profe. ejercicio cuando tengan un tiempito. Para no aburrirse. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Nos vemos, profe. Profe, Igualmente. Profe. Hasta luego. felices Pascuas.